No soy yo, ¿ah? Ya. Shh. Muy buenas noches, somos Sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano. Como cada noche estamos con ustedes conversando y analizando y viendo todo lo que sucede en nuestra provincia de Concepción y por supuesto Talcahuano, Hualpén y todo lo que es nuestra historia del día de hoy. ¿Qué le parece lo que ha sucedido con toda esta cosa relacionada con Talcahuano? Vamos a tratar de entregar la mejor información para que ustedes vean de que lo que hacemos es totalmente en vivo y en directo. Vamos a, el día de hoy, a conversar y analizar de lo que sucedió en la ciudad de Rancagua. En la ciudad de Rancagua sucedió algo que se ven en los países de afuera, se ven en los países de afuera donde a veces la gente va, un camión se da vuelta, le entran a robar la gasolina y explota y mueren personas. O a veces van las cañerías por ahí y llegan alguna gente y rompen las cañerías y y hacen, y hacen esta cosa relacionada con, con las explosiones. El día de hoy en Rancagua sucedió un hecho bastante gravísimo, donde un camión que transportaba balones de gas, el camión se incendió. Demos gracias a la vida que esta cosa sucedió en la carretera, a la entrada de Rancagua, donde las explosiones no hicieron tanto daño. ¿Se imagina usted que hubiese sucedido dentro de la ciudad, en lugares habitados, el drama que hubiese sucedido? Sabemos que en el país hay muchos eventos, ahí está mostrando Iván, eventos donde suceden las cosas. Y realmente fue gravísimo lo que sucedió el día de hoy. La seguridad, yo creo que ahora va a pasar otra etapa de lo que va realmente nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque resulta de que esto no se puede repetir. Democracia, de nuevo reitero, que sucedió en la carretera, en la entrada de carretera y nada. Esperemos que la seguridad del transporte de estas cosas, no solamente el transporte de los balones de gas de 15 kilos, sino que también cuando entran e los ingresan la benzina, el petróleo, la parafina, hay que cuidar más la seguridad porque algo nos puede suceder. Es un tema de conversación aquí en cuarentena relacionado con el camión que el día de hoy se incendió. El personaje, la persona que vamos a conversar el día de hoy es un colega de sobre ruedas, de lo que es transporte de personas, transporte de muchos años. Y él le tocó una oportunidad de ser sindicalista en un sindicato relacionado con esta cosa relacionada con la locomoción colectiva y tuvo que luchar por los derechos de los trabajadores, de los conductores y también dirigente político, dirigente social de la Junta de Vecinos. Es una persona que se puede conversar y analizar todos los puntos de vista de lo que sucede alrededor nuestro. El día de hoy vamos a conversar con Marco Maureira. Buenas noches, don Marco Maureira Mardoni. ¿Cómo estás, Hola, Marco? hola David, buenas noches. Bien, bien, y gracias por la invitación a esta amena conversación y espero poder aportar, digamos, un poco cómo es la metodología de tus transmisiones. Marco, no sé si escuchaste los comentarios sobre el camión que hoy día se incendió. Sí, sí, y algo más temprano también, pero muy poco. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Horrible. Ahora tú y yo sabemos que dentro del transporte de repente no se toman todas las medidas de seguridad. No quiero decir que este sea el caso, porque desconozco los detalles, pero como tú dijiste, felizmente fue afuera en la carretera, porque si no, Dios nos libre la tremenda tragedia que pudo haber quedado. Yo creo que hay que revisar qué pasó ahí Los para protocolos.
claro, los protocolos, por qué se incendió el camión, porque así tengo entendido, no sé si es así, ¿Sí? todo empezó por un incendio, que el conductor habría sentido olor a quemado, se estacionó, bajó a ver qué es lo que pasaba y ahí se encontró con lo que estaba sucediendo y obviamente él también adoptó medidas de seguridad y se alejó del lugar. Eh, Así que bueno, como digo, hay que ver por qué se incendió el camión, que, o sea, así a priori uno no puede dar una opinión, digamos, muy tajante al respecto. Pero bueno, de nuevo reitero, ojalá que no sucedió. Marco Maureira Barbone, nació y criado en qué parte de nuestro país. Como yo acostumbro decir, nacido y mal criado en Santiago, ¿ya? ¿Ya? Yo soy, nací en Santiago por allá por el año 50, ¿ya? El año Han pasado. 1950, hartas primaveras han pasado, eh, y viví en Santiago hasta el año 70, ¿Ya? hasta el año 70, y nuestro arribo por esta zona fue producto que mi padre, por razones de trabajo, lo trasladaron a esta zona, específicamente a Concepción. Ya. Y bueno, después ya hubo un tiempo en que volví a Santiago, pero definitivamente me, me gustó Concepción, me gustó toda esa zona, toda completa, y volví, y después nunca más volví a Santiago, y de eso ya hace una buena cantidad de años. Ese es un poco mi origen, ¿ya? Como te digo, santiaguino. Santaquino de corazón. Oye, Marco, ¿estudiaste en Santiago, me imagino, la enseñanza básica, o terminaste aquí en Concepción? No, estudié en Santiago yo hasta lo que en esa época era el tercer año de humanidades, ¿ya? Ya, Estudié en el emblemático Liceo Miguel Luis Amunátegui, ¿ya? ya. Ahí estudié y bueno, y después ya empecé a estudiar mi carrera, yo soy técnico agrícola, ¿ya? Ahí me fui al Instituto Bauriza, un instituto que impartía enseñanza agrícola. Después terminé acá en Los Ángeles, porque todo esto ya mi gente se había trasladado para acá y yo busqué una especialidad, digamos, que me dejara relativamente cerca de donde estaba viviendo mi familia, y eso fue en Los Ángeles. La Escuela Agrícola de Los Ángeles entregaba la especialidad que a mí me gustaba, que era cultivos y industria agropecuaria. Posteriormente postulé a la universidad, quedé en ingeniería forestal, pero cursé nada más que hasta el segundo año. Congelé, dije, me prometí a mí mismo que alguna vez iba a retomar los estudios y nunca más lo hice. Ese es un poco Oye, mi... ¿y el motivo por qué te retiraste? ¿Porque te casaste, te enamoraste o porque Exacto. encontraste otras cosas de la vida? No, no, la verdad es que me casé, por lo tanto ahí uno ya le cambia la vida. ¿Ya? Entonces, inicialmente yo había que empezar a pechugar, como se hizo realmente, busqué trabajo y por esa razón eh, congelé mi carrera, como te digo, siempre con la promesa de que la iba a volver a tomar. Nunca es tarde, ¿ah? Porque en una de esas se puede Sí, recuperar. Hay tantos sistemas para como para estudiar, pero bueno, ojalá que si empiezas a estudiar, te hagan recuperar las notas perdidas de esos años difíciles, yo creo, tantos años ya, ¿o no? no, yo creo que no, en la universidad siempre esas cosas quedan archivadas, eso no se pierde, ¿ya? Salvo que haya una tragedia, un incendio, y eso no ha pasado en la universidad y en la Facultad de Ciencias Forestales, hasta donde yo sé, que en ese tiempo estaba en Los Ángeles, y después fue trasladada tal como está ahora aquí en Concepción, ahora en la C, en el campus de la Universidad de Concepción, donde está TVU, un poco más al ¿Ya? fondo. Ahí está Mire, ya. la Facultad de Ciencias Forestales. Forestales. Conversando con Marcos Maureira aquí en Sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano, con su programa Cuarentena.
le decimos a cada uno que se quede en su casa y sintonice Sobre Ruedas todas las noches a las 21 horas. Y también les recordamos a ustedes que Sobre Ruedas está en las plataformas digitales, donde ustedes nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, donde todas estas conversaciones salen en YouTube, en Facebook y otras partes más, dando las informaciones, no solamente de esto, sino que también conversamos con lo que es otras noticias que suceden en Talcahuano, en la provincia y a nivel nacional. Tratamos de ser lo más informativo y poder entregar a ustedes lo que ustedes necesitan. Estas cosas tan básicas, pero nuestro plan de trabajo es todas las noches a las 21 horas, desde el día 21 de mayo hasta el día de hoy. Y Marco ya ha visto muchas entrevistas y sabe nuestro estilo de conversación, Marco, ¿cierto? Sí, he visto bastante interesantes los temas de conversación que abordan, así que ves que tengo el tiempo, lo he hecho siempre, así que más o menos sé cuál es la mecánica que tienes tú dentro del programa. Oye, Marco, después de estar ahí, ¿a dónde ingresaste a trabajar? ¿A la parte técnica de lo que habías estudiado o te fuiste a otro mundo? No, ahí cambia todo mi mundo, porque la verdad es que yo, para serte franco, he ejercido muy poco mi profesión, muy poco. Lo he hecho, no sé, parece que con los dedos una mano me basta y me sobraría. Y ha sido en forma esporádica y en diferentes lugares de acá, del territorio. Así que como te digo, no fue algo continuo. Siempre me he preocupado, siempre estoy atento a las innovaciones, a los avances tecnológicos, tema agrícola, y que, bueno, es que es lo único que cambia, porque, no sé, plantar una cebolla se planta igual como se plantaba hace 100 años atrás. ¿Ya? Lo único que ahora hay otras metodologías, digamos, en términos de tecnología, pero el cómo hacerlo, cómo preparar la tierra, etcétera, eso va a ser siempre igual, siempre. Lo mismo. ¿Y a qué mundo te fuiste? La primera etapa de tu vida como trabajador ya responsable y cumpliendo en la casa. Mira, mi primer trabajo fue producto a raíz como ya te dije, como acabas de decir tú, empezar a asumir otras obligaciones y empiezo a trabajar en una empresa recuperadora de fierros, que en el fondo son esta gente que retira la chatarra de las diferentes industrias acá, en lo que en ese año se llamaba el cordón industrial. Y ese fue mi primer trabajo. ¿Ya? Ese fue mi primer trabajo. Así que ahí conocí todo ese mundo, las empresas, todas las que están aquí en lo que conocemos como todo el sector industrial de tanto Hualpén como Talcahuano. Y posteriormente ya fui innovando, incluso un periodo en que me volví a Santiago, estuve trabajando, tuve acá a mi cargo una casa un local comercial en Providencia que tenía que ver con todo lo que es decoraciones, que tiene que ver con alfombras, cortinaje, ¿ya? Partí como encargado de bodega, que es un curso que había hecho en el Duoc yo en su momento. Y eso, hasta que después estuve trabajando en lo que en esos años se llamaba EMOS, que es un poco desvío de acá, ¿ya? Hoy día creo que se llama Agua Andina en Santiago. Y ahí aprendí toda la pega de lo que era trabajar en todo el sistema de redes de agua potable, todo, desde arranque domiciliario hasta cambiar matrices en las calles, grifos, etcétera. Ese trabajo lo tuve. De ahí aparece una de mis etapas en que yo me dediqué a trabajar en mi área, en mi profesión, en una empresa que se llamaba Las Llaverías de Belterra, que estaba arriba en Los Dominicos. Y ahí estaba instalado todo un complejo de jardinería,
Digo complejo porque había un galpón con todas las herramientas, insumos, semillas, etcétera, pero también habían invernaderos donde se tenían plantas. Entonces, ahí incluso había gente que llevaba sus plantas enfermas y algo así como que las hospitalizaban allá donde estábamos nosotros y después se las entregábamos recuperadas las plantas. ¿De qué año estamos hablando ahí, Marco? Estamos hablando 75, 76, 77. Ya, Bueno, yo en Santiago me quedo hasta 82 y ahí me vuelvo. Ahí me ya. vuelvo acá y ahí ingreso a este mundo de la locomoción colectiva cuando llego acá, a Concepción, de El vuelta. año 82. ¿Y quién te lleva a ese mundo? 84, 84, 85 por ahí. ¿Quién te lleva a ese mundo? ¿Quién te lleva? Mira, Porque alguien que te... claro, yo tenía la afición tenía varios equipos de radio de 11 metros, ¿ya? Ya, Entonces ahí se armaban unas rondas de conversación en la noche, donde a veces nos juntábamos 10, 15, 20 personas y uno hacía de moderador y íbamos todos hablando sobre un tema. Y dentro de eso un día yo hago el comentario y el encargo que necesitaba trabajo. Yo ya contaba con mi licencia, en ese tiempo era, si te acuerdas tú, licencia clase A1 que te servía para camión y para transporte público. Ya no estaban las diferencias que hay hoy día. Y ahí uno de los participantes en esta rueda de conversación me dice, Marco, bájate una, o sea, nos cambiamos un canal abajo para no interrumpir la conversación que había. Y él se identifica como un empresario de locomoción colectiva y me ofrece trabajo. Oye, es que yo no he trabajado nunca, pero sabéis manejar, pues me dijo, sí que, y el resto lo aprendí, me dijo, si lo vais a aprender. Y ahí parto en la y línea, en mi expreso. mi expreso. ¿Y quién era el empresario, oye? El hijo de don Jorge Concha, ¿ya? ¿En serio? Don Jorge Concha, un, un empresario muy conocido, claro que ya que en paz descanse él, eh, digamos, un hombre que hizo toda su vida en el transporte público. Entonces, Ya, Jorge Concha era y bastante respetado incluso dentro de sus pares. del ¿Ya? gremio. Y el hijo de él me ofreció trabajo. Y Y ahí, así y ahí parto en el comenzó, transporte público y ahí a empezó la fines del aventura 85. de empezar a cortar boletos y de entrar a ese mundo donde ese tiempo se ganaban las monedas, se ganaban más monedas que ahora. Sí, sí. Incluso en varias oportunidades postulé a trabajo en mi profesión ¿Ya? y me encontré con la triste realidad que como conductor de transporte público, de locomoción colectiva, ganaba más que en el trabajo que había postulado. Entonces eso también fue influyendo que pasó el tiempo y nunca me motivé, digamos, a trabajar en mi profesión. ¿Ya? Así que así partí en el transporte público. ¿Cuántos años en mi expreso? 3 años. Ya, ya. Y después hubo cambio a No, otra. perdón, no, un poquito más de 4 años. Y Ya, sí, después, por razones de cambio de domicilio, nos fuimos a vivir a Chihuayante y ahí me cambió a Sotrapel. Sotrapel, una historia, algo histórico también de la Sí. región, de la provincia. ¿Y ahí cuánto hay en Sotrapel? Ahí estuve también algo más de 4 años, 4 o 5 años. Y la vida, para que la gente vaya escuchando, y la vida de los conductores. ¿Es buena, mala? La relación entre los compañeros, momentos agradables, momentos tristes de repente, porque Sí. suceden accidentes, pero el mundo, ¿cómo le voy a explicar a la gente el mundo de la locomoción? Bueno, creo que estáis tocando tú un tema muy importante porque el común de la gente, y no tiene por qué saberlo por lo demás,
desconoce absolutamente cuál es el mundo del conductor de transporte público, ¿ya? Donde la forma de trabajo que se tiene, la forma de cómo se adquiere la remuneración, ¿ya? La competencia que hay al respecto. Entonces, eso, digamos, de alguna manera pasaba algo que llamaba siempre, y fue una de las cosas que a mí me llamó la atención. Podíamos estar tú y yo conversando, ¿ya? Como Y buenos amigos. nada más pues en el terminal, pero en la calle se acababa la amistad, sin transformarse en energúmenos, por supuesto, ¿No? pero sencillamente ahí lo que primaba era el bolsillo de cada uno nomás, tan simple como eso. Es como los futbolistas, que son amigos, compañeros, pero cuando entran en el terreno del juego, pasa todo y queda ahí también, porque después uno regresa y se encuentra Sí, con los mismos y no está ni ahí porque sigue conversando otras cosas. exacto, porque es, eh, es, es parte del ADN de lo que es el transporte público y obviamente uno sabe que, bueno, en la calle eh, se compite por el pasajero y por lo tanto ahí cada uno, como dije anteriormente, verá por sus intereses, nada más, y después, terminado el turno, aquí no ha pasado nada, así de simple. O vamos a juntarnos a tomar algo para la garganta, También, o compartir una buena comida, una buena once, y exacto, se ríe para allá, se ríe para acá, y la vida continúa. exacto. Hay alguna gente que es un poco grave al respecto, pero siempre son los menos, los menos. Sí, por lo mínimo, porque al final el mundo con la vida continúa. Oye, Marco, ¿y hasta cuándo estuviste? 4 años y después, ¿a dónde te fuiste a trabajar? A Porque Coronel, uno vive las micro a Coronel. sí. ¿Qué línea? Ahí, eh, bueno, primero empecé a trabajar en los Chue, que es una línea que hoy día ¿Ya? no existe, ¿ya? ¿Sí? Y posteriormente, y ahí terminé el año 99, a mediados del año 99, en Sotral, ¿ya? Ya. Por lo La tanto, historia de Sotral, esa por qué dices tú que ahí se termina el año no, 99, la no, mitad del año? no, mi actividad como en la zona, ¿ya? Y ahí me traslado a Talcahuano a mediados de junio, con toda la familia, Ya. nos venimos. Entonces, obviamente, entregué la máquina y, con las miras de poder trabajar acá, porque en esos años era muy difícil que tú viviendo acá, uno de los requisitos era vivir en Coronel, por último en Lagunilla, ¿ya? Pero no acá, porque eso significaba en la mañana irte para allá prácticamente vacío. Entonces, ahí se ve al tiro lo que es el consumo del petróleo. Por lo tanto, no era viable, no como hoy día, que hoy día con todas las industrias que están instaladas, obviamente no te vas lleno, pero tienes pasajeros a primera hora. Estamos conversando con don Marco Maureira Marzone. La conversación, su vida laboral, y nos cuenta de lo que es el transporte, donde todo sucede en la ruta, pero cuando se llega a las garitas, a los terminales, seguimos siendo amigos igual, nos echamos las tallas, nos reímos y seguimos conversando. ¿Cuál de las 3 líneas donde viviste mejores momentos? ¿Mi Expreso, Sotrapel o Camino para Lota, Coronel? Mira, ¿Dónde es que más? O, fueron experiencias diferentes. ¿Ya? Yo siempre digo, lo digo de la siguiente manera. Mi Expreso fue mi escuela. ¿Ya? En Sotraper me titulé y para Coronel Lota saqué un posgrado. Esa, si pudiera yo graficarla, ¿ya? Porque en todas fue diferente. Eh, Imagínate, mi Expreso digo mi escuela porque ahí aprendí a trabajar. Había mucho colega que era ex ETC. De hecho, ¿ya? eh, el primer día, segundo día, me hicieron subirme arriba de una máquina y darme vuelta acompañando a un colega que también en paz descanse, que era un ex ETC. Y ahí ellos me fue explicando y enseñándome, digamos, cómo debían La ruta. trabajar. Eh,
Después ya ¿Cuánto te costó? Perdón, pero Marco, ¿cuánto te costó adaptarte? ¿Un día, 2 días, 3 días? Porque el primer día tiene que haber estado más tenso. sí, un fin de semana, porque al final cuando recién salgo a trabajar, me pasan ¿Ya? una máquina un fin de semana para que saliera a Ya, trabajar ya. Fin de semana, que es más relajada la pega, ¿ya? Me recibí un sábado al mediodía y trabajé hasta el lunes, hasta el mediodía. Así ya, que ya el turno siguiente ya estaba más relajado. Lo que me costó más es cortar el boleto, ¿ya? Pero conducir yo venía de haber manejado incluso camiones, entonces no me, no me era ajeno la conducción. En ese tiempo las máquinas no eran tan grandes, ¿ya? Yo empecé en una máquina con carrocería 4 aces, 4 aces me refiero a las antiguas que habían, unas cuadraditas, entonces, una 608. sí, por supuesto, 608. ¿Ya? Típica rompehuesos para los choferes que saben lo que son las rompehuesos. No me digáis rompehuesos, sino que columnas, si no, pregúntame cómo tengo Por eso, ahora la columna, cómo la todo lo tengo. que manejamos máquinas así sabemos. Trabajaste en los rompehuesos, ya soy de los antiguos, dicen al tiro. Claro, Porque todos tenemos las consecuencias. Yo también sufro de la espalda. Y exacto, cuando llueve o antes de llover, cualquier cosa, uno siente los movimientos y hay que abrigarse bien porque los dolores son realmente lo que es la profesión de trabajar en la locomoción. Terminaste de trabajar en lo que es para Lota y Coronel y ahí se termina tu mundo, una etapa de tu vida donde pasaron como 15 años, más o menos exacto. laboralmente, y en ese tiempo ya habían nacido tus hijos, ya, tus hijas, tus hijos. Sí, sí, por supuesto. Y también ahí también me expreso parte mis primeros pasos dentro del sindicalismo, ¿ya? Ya, Eh, como un simple socio de la organización y posteriormente ya empecé en el sindicato base, empiezo a asumir responsabilidades, ¿ya? Hasta primero como tesorero, después como primer director de la organización. Y, y bueno, y fui aprendiendo, tuve un muy buen profesor y bueno, y después, imagínate, llegué a ser el presidente de la Federación Regional de Conductores. ¿cuántos años tuviste ahí? Como presidente, los 2 años que duraba el periodo, en esos Ya, años, el periodo como dirigente sindical era de 2 años. y por lo tanto tuviste algunas luchas sociales a favor de los conductores que pueden haber tenido efectos contra tu persona. Bueno, mira, más que sí, efectos, tú sabes los riesgos que corre un dirigente sindical. Y sobre todo cuando un dirigente sindical hace la pega para lo que lo eligieron, porque con el respeto que me merecen los dirigentes, no todos hacen la pega como corresponde. Sí, yo te digo, a mí me correspondió, por ejemplo, el primer paro regional que tuvimos, cuando incluso se hizo un día 27 de abril, el Día del Carabinero. Ya, ¿Ya? Posteriormente, ahí, en esa época yo era el secretario general de la federación y después me tocó liderar como presidente ya en el segundo periodo, así, en el segundo periodo en la federación. Y después cuando me fui a Coronel Lota a trabajar, ahí en su momento también presidí el sindicato de conductores de Coronel Lota y me tocó liderar junto con, obviamente con el resto del directorio, un paro de 13 días que tuvimos. Entonces fue bien agitada mi trayectoria, eh, me, participé en muchos seminarios, la verdad es que me preparé y eso me convirtió en un elemento peligroso para el sector empresarial y por lo tanto me tocó, por ejemplo, te cuento que cuando yo vuelvo de coronel no encontraba pega en ninguna línea y así fue. Y ahí salto, ahí estuve un poco en taxi, trabajando en taxis de noche y después entro a los colectivos. Así que ahí también como... conversando con don Marcos Maureira Mardones, la historia. ¿Cree usted que la vida es fácil de conductor?
¿Cree usted que la vida es fácil de un sindicalista? No se equivoque. Son riesgos que se juega, se la juega uno y puede salir triunfador, pero también puede salir derrotado, porque la vida es así. Cuando se la jugáis mucho, a veces la mayoría de las personas salen derrotados. Usted está en la sintonía de Sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano, con su programa Cuarentena. Ustedes nos pueden, ¿cómo es esta cosa? Nos puede sintonizar por esas cosas de la vida, no puede ver el programa un día a otro. Váyase a YouTube. En YouTube están las entrevistas y las conversaciones que tenemos el día a día. Y también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Sobre Ruedas Radio, lo que es Cuarentena, conversando y analizando con nuestros amigos que el día a día conversa con nosotros. El día de hoy con don Marcos Maureira Mardones, que nos está contando esta vida del conductor, Mi Expreso, Sotrapel y también las micros de Coronel Lota. El chofer de las micros Coronel Lota es más pesado, más cabrón que los de las otras líneas, ¿no? Mira, la verdad es que eso prácticamente es como un estigma, sin dejar de... Que hay casos aislados, los hay, ¿ya? Entonces, lo que tiene el conductor de la zona del carbón, y la verdad es que todo trabajador prácticamente de esa zona, es un poco la herencia del minero, entonces es más peleador, ¿ya? No le gusta que lo pasen a llevar, y trata, porque tampoco lo han conseguido como debería ser, digamos, en lo que se refiere a todos sus derechos laborales. Por lo tanto, tú ves hasta el día de hoy, de repente, cada cierto tiempo tienen conflictos los muchachos, por lo tanto, digamos, toman las decisiones como más rápidas. A veces quizás en forma precipitada, hay que reconocerlo, ¿ya? Pero es mucho más rápido, digamos, ellos se reúnen y si hay que tomar un acuerdo que signifique paralización, y lo bueno que son casi todos, porque siempre hay gente que se escapa y de repente esas decisiones no las toman en cuenta o dicen que no, pues, a mí yo tengo que trabajar y a mí nadie me va a llevar pan para la casa, aunque es cierto, pero no toman conciencia un poco de lo que es el problema que hay. Pero eso, como te digo, pero son casos, digamos, puntuales que lamentablemente los medios de comunicación formales, me refiero, los utilizan mucho, ¿ya? No, pero nunca yo he visto un reportaje, por ejemplo, ¿ya? Donde se aborde la vida del conductor, de cómo es una jornada de trabajo de un conductor, desde que sale de la casa, con todos los problemas que sale de la casa, y si no problemas, pero por último, con las metas que sale ya, hay que hacer esto, tengo que hacer esto otro, falta esto, falta lo demás allá, en fin. Entonces, y después como se va encontrando, digamos, con la realidad propia de su actividad. Y es ahí donde incluso hay, te cuento, hay toda una investigación hecha por el Departamento Laboral de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, en la cual hicieron el siguiente trabajo. Le tomaban unos exámenes a los conductores en el momento que llegaba a recibirse el turno. Y después que daba la primera vuelta le volvían a repetir el mismo examen. Ya. Y ahí quedó demostrado que prácticamente uno llegaba virado en 180 grados. El estrés, etcétera, todo lo que significa salir. Fíjate que eso mismo lo practicaron con los profesores y lo practicaron con los trabajadores de la salud. Tanto los profesores como los trabajadores de la salud fueron considerados como trabajadores
problemas de índole psicológico. Y nosotros nos encasillaron por problemas psiquiátricos. Así. Y lo hizo una investigación hecha, te vuelvo a repetir, por la Facultad de Medicina, ¿ya? El departamento que tiene que ver con todo el trabajo laboral. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, esas cosas el común del mortal no lo conoce. De repente enjuician y critican y las penas del infierno porque tal o cual colega tuvo tal o cual reacción, a veces, muchas veces violenta, pero no se trata de justificarlo, pero tiene un origen, tiene una razón de ser. El por qué ese ser humano, porque ya hay que verlo como ser humano, independiente de la actividad que hace, por qué llega a actuar de esa manera. ¿Ya? Pues algo no está funcionando bien aquí en la cabecita. Y eso es producto de esto o de lo otro. Entonces, y así podríamos estar hablando toda la noche de una profesión a la cual yo le tomé mucho cariño, le tengo mucho cariño, mucho respeto, ¿ya? Porque el estar adentro, como se dice realmente, otra cosa es con guitarra, ¿ya? Hay que estar ahí y conocer esa realidad que tú conoces también. Somos colegas ambos, yo ya en este minuto colgué los guantes, por así decirlo, pero es así, pues, es así, esa es la realidad. Y en una oportunidad, y con esto no quiero alargar más el tema, me recuerdo yo cuando estaba en mi expreso, en el momento de entregar la planilla en la garita, otro colega atrás mío pasa también su planilla sobre el hombro mío a la ventanilla. Y de repente tiene un pensamiento en voz alta y dice, puta que es triste la vida del chofer. Esa expresión de ese colega a mí me quedaron grabadas. ¿Por qué decía eso? Y después, a la medida que fui conociendo la realidad del mundo del transporte público, me di cuenta por qué ese colega en aquella oportunidad había dicho eso. Por todo lo que significa la vivencia, el día a día del conductor, todo lo que pasa, y digamos, y es ahí donde, por lo menos en mi periodo como dirigente, tratamos de aportar, o por lo menos dejar encaminado un trabajo. Bueno, y hoy día yo soy un crítico de los actuales dirigentes, un crítico con mucho respeto, por supuesto, pero tengo mis ideas. Pero bueno, lamentablemente el gremio nuestro tiene un atraso de 40 o más años. Si tú te regresas en el tiempo, la realidad es muy similar a la de aquellos años. Muy similar. ¿Cuál es la vida, Marco, la vida de un conductor normal? ¿A qué hora se levanta en la mañana? ¿A qué hora llega a su casa de vuelta? A ver, 4 de la mañana, tranquilamente, ¿Ya? y a lo mejor hay otros que se levantan más temprano y se van al terminal. Bueno, ahora con esto del COVID y que están trabajando unos porcentajes nomás de máquinas, pero cuando se estaba en la actividad normal, incluso habían colegas que se iban a dormir al terminal para pinchar postura, ¿ya? En líneas grandes donde a no todos les pueden dar turno, entonces el resto van a pinchar un turno de algún colega que se quedó dormido, que no llegó, en fin, cualquier otro que quedan ahí a pinchar. Y bueno, y se llega a la 1 de la mañana, 1:30, tranquilamente. Entonces ahí tienes otro factor, las pocas horas de sueño, el poco descanso de este conductor, donde a veces tú te encuentras conductores que trabajan solos, no tienen un compañero para trabajar turno a turno. Entonces así suma y sigue, pero a esa hora empieza un conductor y a esa hora termina. Por eso que algunos se ríen cuando uno dice, aquí estoy con mi pareja. La pareja para nosotros, el colega que te va a reemplazar o ¿Sí? el colega que tú lo vas a reemplazar a ellos o él te reemplaza a ti. Y esa es la idea.
de poder compartir con la pareja de turno o con el colega que uno trabaja el día a día y poder salir adelante juntos porque usamos la misma máquina, los mismos cambios, la misma caja, te deja la caja marcada para el otro día, es decir, todas esas cosas relacionadas con la pareja de los conductores que el día a día trabajan cuando trabajan en pareja o el chofer que trabaja solo, que es bastante sacrificado. 4 de la mañana, 5 de la mañana y termina a las 12, 1 de la mañana, porque tiene que hacer un turno y porque al otro día tiene que levantarse esa hora para hacer otro turno para poder llegar. Típico, los cambios de turno son siempre al mediodía, de las 12 hasta las 2 de la tarde son los cambios de turno siempre en los conductores. Conversando con don Marcos Maureira, Mardone aquí, esa conversación que usted creía que no existía, sí, existen los conductores. Todos los que andamos en sobre ruedas sabemos lo que es la vida a día, el día a día. Les recordamos que nuestro programa usted los puede ver en YouTube, en Instagram, Facebook, Twitter, para que esta conversación sea divulgada. Usted también le agradecemos a mucha gente que el día a día conversa con nosotros y nos manda felicitaciones, nos conversan y nos dicen qué otras cosas y nos dan ideas que realmente aportan mucho a cada uno de nosotros. Esa etapa de tu vida, tus hijos ya estaban grandes ya, pues. Ya tenían algunos 15 años, 14 o 13 años cuando terminaste de trabajar después del otro, ¿no? Mira, no tanto, porque digamos, bueno, hay una cosa que no la mencioné. Yo en su momento me separo y mi actual familia, mi primer hijo nació el año 87, ¿ya? En mi actual familia, ¿ya? Sin desconectarme de mi otro hijo, porque tenemos buenas relaciones, incluso me he encargado de que entre hijos tengan buenas relaciones entre ellos también. Así que, claro, como te digo, ya hoy día sí que ya están todos grandes, ya tengo, el menor tiene 24 años. Ya el bebé ya no es bebé, pero para usted el bebé, pues. Sí, por supuesto, pues él ya está trabajando su tesis, igual que mi hija, mi hija, o sea, mi hijo menor estudió licenciatura en Historia. Ya. En la Católica. Y mi hija también en la Católica, Química Ambiental. Ambos están trabajando en sus tesis ya para defenderla y posteriormente titularse. Esa es la vida de don Marcos Maureira. Marcos Maureira, después de ese mundo, trabaja en los taxis, después taxis colectivos, en los buses particulares. ¿Y por qué cómo llegaste tú a donde actualmente vives? Mira, esto es obra y gracias al terremoto. ¿Ya? El terremoto del año 2010 nos deja en muy malas condiciones la casa en la que vivíamos en el Cerro Alegre. ¿Ya? Y empezamos a ver alternativas. Y bueno, mi señora ella se preocupó del tema, ella se encargó y surge una postulación a subsidio para un proyecto que se iba a construir. Y ese proyecto es lo que hoy día conocemos como el Mirador del Pacífico. El mirador, el famoso Mirador del Pacífico que fue hecho a la rápida, rápidamente hagamos esta cosa, se realiza esta cosa y estamos cambiándonos de lugar para poder estirar las piernas y ahí ingresas tú a trabajar lo que es este sistema de la, ¿cómo se llama? De dónde tenían que vivir ustedes. Claro, mira, a ver, te explico, el año 2013, en mayo del 2013 esto lo entregan. Y como tú acabas de decir recién, obviamente, lamentablemente por malas decisiones políticas, se pretendió demostrar que el proyecto más grande de reconstrucción
producto del terremoto de febrero del 2010, era el Mirador del Pacífico. ¿Ya? En ese minuto, quien gobernaba este país es el mismo que hoy día nos gobierna, y obviamente, si cualquiera revisa el mensaje del 21 de mayo del 73, ahí aparece un acto donde él está entregando estos departamentos, ¿ya? Departamentos que al primer temporal se quedaron sin techo, y empezó la gran tragedia que sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de ¿Cuántas hoy familias llegaron al Mirador del Pacífico, son Marco? 1032 departamentos Ya. Un distribuidos. tiempo, perdón, hubieron departamentos que no se ocuparon y que fueron tomados por otras personas. No, mira, lo que sucedió fue que ya, y después de intensas negociaciones con Servio y con el Ministerio de la Vivienda, negociaciones que tengo el orgullo, pero el honor también de haberlas encabezado, ¿ya? Porque esto estaba aquí organizado en comité, ¿ya? ¿Ya? Éramos 9 comités, entonces cada comité actuaba en forma autónoma, y eso a la autoridad le era muy conveniente. Entonces, cuando llegamos acá a Miraboria a ocupar los departamentos que ya se nos habían entregado, ahí tuvimos que asumir, porque a partir de ese minuto el directorio que estaba, a lo menos pertenezco, cesaba en sus funciones, y asumimos los que ya habíamos sido electos, digamos, antes incluso de la entrega de los departamentos. Ya. Y como te digo, el primer temporal dejó de manifiesto, ¿ya? Y desnudó completamente la realidad de estos departamentos. ¿Ya? Departamentos que están hechos cumpliendo el mínimo de las exigencias y de las especificaciones técnicas, donde el agua se te metía hasta por los muros parecían verdaderas esponjas, ¿ya? Y obviamente la humedad, porque esta zona, si viene, a un costado tienes el Parque Tumbe, de frente tienes todo lo que es la entrada de la bahía propiamente tal. Estamos a 100 metros, a un poco más de 100 metros de altura respecto del plano de Talcahuano. Entonces, todas esas características aquí se transforman en un microclima. Aquí siempre hay una diferencia de 2 grados respecto a la temperatura que hay abajo en el plano. Invierno, verano, en cualquier época del año. Aquí incluso la gente de la Universidad del Biobío, en pleno periodo de negociaciones nuestras y de todos los reclamos que se presentaron, instalaron una estación meteorológica y hubo todo un estudio respecto del tema. Y te digo, los informes son lapidarios, donde tú te encontrabas que dentro de algunos departamentos, ¿ya?, la cantidad de humedad llegaba al 98%. ¿Te das cuenta? O sea, era más fácil tener una buena carpa y una buena parca y acampar afuera. ¿Sería más cuenta? Pero lógico, si habían 2 grados de diferencia nomás. Entonces, al final, después de, como te dije, intensas negociaciones, se logra un acuerdo con Serviu y con la ministra de la época. Ya estamos hablando ya del gobierno, el segundo gobierno de la señora Bachelet. Por lo tanto, se logra ese acuerdo. Y el acuerdo es bien simple. Después que se detectan todos los problemas, porque aquí nada se inventó, todo. Que se metía la lluvia por las ventanas,
Mira, hasta puertas que no funcionaban dentro de los departamentos, etc. El asunto es que la conclusión de la directora, se supone que ella, después de haber sido asesorada de todo un equipo profesional, ingenieros, arquitectos, ella toma la siguiente determinación. Lote que tiene el suelo malo se erradicaba. Lote que tenía el suelo bueno, la base buena, se reparaban tal como están reparados el día de hoy. Ahí es donde surge un poco lo que tú mencionaste. Hubo un lote que fue el primero y único que ha sido, fue evacuada toda en su totalidad. De la noche a la mañana queda desocupado y esos departamentos fueron tomados. ¿Ya? De repente otro departamento, pero sí en forma aislada, en algunos lotes, también han sido tomados, pero digamos porque desconozco las razones por las cuales el asignatario no llegó a vivir o se fue, en fin. Entonces se pasaban el dato y se los tomaban. Y la gente hasta el día de hoy está ahí. Este tema es muy interesante y esta parte yo te digo y te la agradezco mucho, esta oportunidad que me has brindado con esta conversación. Porque el lote que yo vivo es el único lote que no se ha hecho nada. Y no se ha hecho nada, David, porque este lote tiene serios problemas en el suelo. Llega a tal magnitud los problemas que los técnicos y profesionales de Servio, después de todo un estudio de mecánica de suelo, ya, llegaron a la conclusión que aquí hay zonas ya, en que desarrollar cualquier trabajo va entre el 1,30 m que hay que profundizarse hasta sobre los 3 metros de profundidad. ¿Por qué pasó esto? Porque toda esta zona, en esta parte de estos lotes, no así los de arriba, es relleno. Y el trabajo no lo hicieron como correspondía. Entonces, aquí estamos. A principios de este año se sostuvo una reunión con Servio. Servio vino acá, nos invitó a una reunión a todas las familias que vivimos aquí en este lote. 64 familias vivimos acá. Y ahí, en aquella reunión, ellos venían con el predicamento de convencernos que las reparaciones que pretenden hacer eran la solución al problema. Así que después de haber explicado a ellos eso, yo le manifesté, pedí la palabra y les dije que yo lamentaba que pasaran por sobre un acuerdo que había con bastante antelación y que de la misma manera como fue radicado el lote 7, este lote, por tener el suelo malo, debía ser erradicado. Y por lo tanto debíamos sentarnos a conversar sobre eso, empezar a buscar el tema, cambiar los subsidios como lo hicieron con el lote 7, y bueno. Un alto, Marco, hagamos un alto. Hay una pregunta de una persona que está apareciendo, a ver si el Iván lo pone. Queremos agradecer también, dice señor Maureira, estos departamentos aún no tienen título de dominio. ¿Se entregará alguna vez? Esa es la pregunta. Y también antes queremos agradecer a algunas personas que están en sintonía, a don Miguel Ángel Berrío, a César Arregada, Lira, Andrés Mauricio Olivares y a Negrita Badilla. Y también a otras personas que están, a Jorge Pérez y Miriam González Mardones, que están en sintonía de Sobre Ruedas Radio, La Voz de Talcahuano. Tú sabes aquí que los condominios del Morro, el Morro acá en Talcahuano ya se le entregaron los títulos de dominio ya a las personas. Y doña Elena le pregunta a usted si los títulos todavía no hay por dónde, si todavía los departamentos no están entregados 100%.
Ahora, Exacto. perdón que te hubiese interrumpido. Mira, ¿por qué no están entregados los títulos? Porque lisa y llanamente la dirección de obras de la Municipalidad de Talcahuano no ha recepcionado esta obra. Y no lo va a ¿Ya? hacer. Paso muy importante porque al momento que un bien raíz, ¿ya? Una casa, un departamento, lo que sea, es recepcionado, ok, por la dirección de obra, le asigna un número, un rol que se llama. Ya. Y ese número queda en la escritura. Porque cuando se identifica, ¿no es cierto?, el bien raíz ubicado en tal y tal parte, se asigna a Juanito Pérez. Ya. Y el bien raíz se identifica, así como tú, yo y todo el mundo tiene un root. Ya. Los El bienes terreno raíces, tiene un root. no, la construcción, no el Ya. terreno, tiene Ah, un ya. rol. ¿Ya? Aquí cada departamento, ponle tú, la torre en la que yo vivo, hay 16 departamentos. 4 por piso son de 4 pisos. Cada uno de estos departamentos, y así va a ser para todo, debería ser para todo el Mirador, le tienen que asignar un rol diferente a cada uno. No es un número que sirve para todo, no. Cada uno, entonces, si no está recepcionado por David, no hay forma de que esto tenga título. Ahora, se ha especulado mucho al respecto. Se dice que aquí podrían recepcionar, que habría por ahí una especie de recepción que para mí, disculpando el modo de hablar, tremendamente trucha, ¿ya? A mí se me ocurre, nunca he tenido, en eso no debo reconocer que no reuní toda la información, que este es un proyecto completo. Y si falta alguna parte de todo este proyecto denominado Mirador del Pacífico, no lo pueden recepcionar, que sería el caso del lote donde precisamente vivo yo. Pero yo te digo que hay características. Yo te digo, por ejemplo, David, que estos departamentos completos en todo el lote les dieron tal orientación que tú durante los 365 días del año no tienes sol. No te llega el sol. Les llega a los que están hacia el otro lado. Pero los que vivimos, porque también me tocó departamento para el lado, mirando como para el lado sur, por así decirlo, ¿ya? No tenemos sol. En esas condiciones, ese tipo de cosas, nunca cuando construyeron estos departamentos, las tomaron en cuenta, porque se supone que tú debes tener horas de sol. No, aquí se privilegió la mayor cantidad de departamentos que pudieran construirse para solucionar y, como te digo, ponerle término a el proyecto más grande de reconstrucción. Y ya cumplimos 10 años del terremoto y aquí llevamos 7 años, a lo menos nosotros, digamos, sin ninguna solución. Cero, cero. Porque después de aquella reunión que yo te mencioné, donde yo le refresqué la memoria o le informé a otro que aquí habían acuerdos ya adoptados con el Ministerio de la Vivienda, independiente que ahora había otras autoridades, sencillamente debían erradicarlo. Nunca más se supo de Servio. Nunca más. Quedaron que a no más allá de un mes íbamos a sostener otra reunión. Nunca más. Entonces, por eso que yo te agradezco encarecidamente, porque esa es la realidad del Mirador. Aquí hay muchos que han tratado de acarrear agua para su molino a costilla del Mirador del Pacífico y de los problemas y de todo lo que hemos tenido que pasar nosotros. Todos han llegado con soluciones milagrosas que normalmente, estando en víspera de elecciones,
aparecen una serie de personajes. Aquí anduvieron hasta candidatos a la presidencia de la República. Entonces, como te digo, pero aquí estamos. Y lo único que aquí debe haber, te vuelvo a repetir, porque nosotros no tenemos por qué correr el riesgo de que hagan una reparación que no nos garantiza en lo más mínimo una solución concreta al respecto. Marco, esos departamentos que fueron tomados donde se dieron de baja, ¿esos bloques desapareció o todavía existe ahí? No, están ahí todavía. Están ahí todavía. Tengo entendido que parece que al final hubo una decisión de demolerlo. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Ya? No tengo idea. ¿Ya? Porque les sale más barato. Imagínate que les sale más barato demolerlos que repararlos. A ese nivel. Eso significa que todavía hay gente viviendo ahí. Sí, por supuesto, gente que se tomó, porque ahí hubo toma. Ahí hubo toma de departamento. ¿Cuántas familias hay? Ahí lo desconozco. Como tú dices, la oferta y la demanda con los políticos que han llegado y han querido aprovechar las circunstancias y la vida continúa. 10 años. Claro. Todos los otros edificios que se hicieron en Chiguayante, inclusive en Chiguayante hay hartos, ya se han ido, la gente ya tiene su título de dominio. Aquí abajo en lo que es el morro, también ya tiene la gente es dueña y puede vender o no vender. Todo. En más, David, yo te digo, es tanto lo que se discriminó a todo este proyecto Mirador del Pacífico. Estos departamentos los entregaron en bruto, viejo. En bruto. Eso significa que aquí hubo inversión de cada uno de los vecinos, de cada uno de nosotros, para ver qué le poníamos al piso, pintar la muralla. Aquí la entregaron. Lo único que estaban instalados y con todos sus artefactos era el baño, ¿ya? Y la cocina, llegar e instalar conectarte con tu cocina que llegaba. Pero el resto del departamento, todo en bruto. Sin embargo, en los otros proyectos se los entregaban con piso, es decir, con la cocina amoblada en algunos casos. Imagínate aquí, Centinela 2, es cuestión de venir, hasta arriba en el techo ellos tienen de estos paneles solares. Aquí, nada, cero. Entonces, señores y señores, la realidad en bruto, en vivo, conversando con don Marcos Mardones. Y aquí estamos, pues, sobre ruedas, conversando la realidad, vivo y en directo. No vamos con móviles, no vamos con nada. La conversación es en vivo y en directo, y eso es lo que a mí me gusta, de que no hay filtro, decir las cosas tal como están. Y le vamos a decir, y le reiteramos a todos los candidatos, qué candidato ellos, si van a ir, no hagan el ridículo, porque al final hacen el ridículo, la gente dice, ya vienen de nuevo estos señores, y al final desprestigian lo que es la política. Marco, nos pilló la hora, usted sabe que somos 60 minutos, hemos pasado, pero sabes que todavía tienes la oportunidad, tienes tu minuto de confianza, como digo yo, y mucha gente va al minuto de confianza y tiene la pantalla abierta, puede hacer un llamado a quien tú quieras, decirle a las personas, bueno, tienes tu minuto de confianza, 3 minutos de confianza, Marco, a cámara abierta, aquí en Sobre Ruedas Radio, y tenlo por seguro, de no te reitero, que muchas autoridades te van a escuchar, porque sabemos y estamos seguros que esto lo ven muchas autoridades, porque saben que lo que conversamos no es con adorno, ni con cafecito, ni con galletas, es la realidad tal como es. Marco, la pantalla de Sobre Ruedas, aquí en cuarentena, todo para ti. Todos los vecinos de acá del Mirador que en este minuto estén viendo digamos, esta transmisión, pueden dar fe de lo que yo he dicho, y la verdad es que ha sido bastante resumido, valga la redundancia, el resumen que yo he hecho de lo que es nuestra realidad acá. Por lo tanto,
como dije en su momento, tuve la oportunidad de conducir a todos los que éramos presidentes de comité y nos tocaron 3 años tremendamente arduos donde pasamos digamos, muchos problemas, pero al final vimos una luz al final del túnel y eso significó los acuerdos que se llegaron con el Ministerio de la Vivienda. Por lo tanto, yo quiero decir, aunque sea el director subrogante que creo que todavía existe en el Servio aquí en la región, al propio Ceremi, decirle que tomen esto con seriedad, porque lo que estamos nosotros reclamando no es otra cosa que se cumplan los acuerdos que en su momento se tomaron. ¿Ya? Aquí vivimos seres humanos. Nuestro único pecado es haber sido víctima del terremoto del año 2010. Ese es nuestro pecado y por eso llegamos acá. ¿Ya? La mayoría ¿ya? Vivíamos, digamos, no vivíamos en palacio, pero vivíamos en forma digna. ¿Ya? Y no como todo lo que ha tocado pasar y lo que nos pasado durante sobre todo estos inviernos, donde hay niños que han sufrido enfermedades y por qué no decirlo también adultos, donde han habido pérdidas económicas de las cuales nadie ha respondido, ¿ya? Donde gente ha tenido que renovar dormitorios, etcétera, porque los hongos la invasión de los hongos ha sido horrible. De tal manera que, a ver si alguien, ¿ya? Yo no quiero individualizar a ninguno, decir, usted, ¿ya? Para nosotros hay un acuerdo con el Ministerio de la Vivienda. Aquí en la región hay un representante de la vivienda, del Ministerio de Vivienda. Ojalá tome carta en el asunto, cite al actual directorio del comité en el que yo vivo, pero aclarar que yo soy un simple mortal en esta oportunidad, un vecino más, el cual estoy dispuesto a colaborar, quiero ser parte de la solución, pero porque no podemos continuar de la forma en la que estamos. Son 7 años de que llegamos acá, en la cual hemos aceptar todo lo que nos digan. Respecto de que quien quiera ofrecernos ayuda, bienvenida sea, pero no vengan a ofrecer a vendernos humo. Ya hubo una experiencia en las elecciones pasadas, tanto las municipales como los parlamentarios. ¿Ya? Entonces, no nos vengan a vender humo. Aquí tenemos todo cuál es nuestra realidad. Y no tienen por qué condenarnos a tener que, en la forma en que lo estamos haciendo. Cualquier ayuda va a ser bienvenida, pero por favor, si van a aparecer aquí, vengan con algo concreto. ¿Ya? No vengan que vamos a hacer esto, no, si aquí es bien claro, en mi opinión, había que sentarse a conversar con el actual ministro de la Vivienda y en aquella oportunidad viajamos, no solo estuve yo en la reunión en el ministerio, todos los dirigentes de los comités de la época, quien era directora del Servio en aquella oportunidad, incluso el alcalde de Talcahuano, don Gastón Saavedra. Por lo tanto, fue una reunión seria donde se tomaron acuerdos y donde no es producto de mi imaginación que esté relatando lo que yo he relatado. Y como te decía, David, aquí podemos estar hablando una noche y un día entero de todo lo que ha pasado, porque aquí ha pasado de todo, absolutamente de todo. Entonces, aquí las autoridades no pueden mirar para la esquina como diciendo yo no sabía. ¿Ya? Pero lamentablemente, a mí no me cabe la menor duda que apenas nos llegamos acercando al periodo electoral, obviamente se van a acordar del Mirador, porque como he dicho yo en forma un poco protesta, hay algunos candidatos que tienen que traerlos porque no saben ni siquiera llegar, no tienen ni idea dónde está el Mirador. No lo digo con rabia, no lo digo con soberbia.
lo digo con la mano puesta así en el corazón, porque esa es nuestra realidad, así vivimos hoy, esa es nuestra realidad. Y a ti, David, un abrazo grande, un abrazo muy grande, agradecerte esta oportunidad. No siempre uno, los medios de comunicación formales no te dan este tiempo que me visitaste tú, no te lo dan, ¿ya? Por una cuestión clara, hay compromiso, ¿ya? Porque te vuelvo a repetir, yo cuando digo que nuestro único pecado es haber sido damnificados del terremoto, con eso quiero decir de que aquí vemos gente que tenemos algo más que cuarto medio, que tenemos una cultura, ¿ya? Y que por lo tanto sabemos leer y escribir y sabemos interpretar las cosas, ¿ya? Entonces, nos preocupamos en este momento de todo lo que ahí pasaba. Antes de terminar, leíste que estaba atento y estaba escuchando César Arriagada. Si es César Arriagada el que yo creo que, un saludo a la distancia, César. Hace harto tiempo que no lo veo. Espero que sea él. Y si no es él, bueno, igual, un saludo, digamos, a toda la gente que se ha permitido participar de esta conversación. Marco, para mí un gusto, gracias por decir la verdad, por decir cruda, se dicen las cosas tal como es, y creo que esa es la idea, de tener este programa sin filtro y con respeto. Lo más importante es con respeto. Respetarnos nosotros y decir las cosas a la cara es lo mejor aquí. Cosas que le sirven a mucha gente de lo que es nuestra comuna de Talcahuano, de Hualpén y a veces otras comunas. Es la triste gran realidad, donde las autoridades a veces se pueden sacar un 7, pero hay otras autoridades que no se sacan un 7, no alcanzan a pasar de curso, siempre van a estar en rojo. Aquí no interesa de qué color político vengan estas personas, da lo mismo. El problema es que tiene que haber una solución, sí o sí, lo antes posible. Marco, muchas gracias, un gran abrazo, amigo, y nos estaremos viendo por ahí. Usted sabe que en las buenas y en las malas seguimos siendo los mismos. Y me recuerdo una vez cuando hubo una reunión y me invitaron hace como 3 años y tanto, donde estaba la gobernadora de esa época, estaban los Ceremi, están todos, tomamos cafecito y ese acuerdo ya estaba tomado, pero era lo final. Y me acuerdo muy bien, ellos dejaron anotado en cosas y espero que eso se traspasa a otras autoridades, pero sí tiene el mismo valor porque eran los representantes de esa época y por lo tanto hay que recordárselo. Muchas gracias, Marco, y algún día nos vamos a juntar y que va a ser muy pronto y abrazarnos siempre. Gracias, amigos. Y como decimos nosotros, nos vemos en la ruta. Nos vemos en la ruta. Señores, muchas gracias. El día de hoy hemos conversado una entretenida conversación, para bien, para mal, pero hay que contar la verdad. No solamente las mil maravillas. Quédate en casa, cuídate en casa. ¿Qué casa? ¿Qué departamento va a llegar a tu casa si no tenés nada? En la otra realidad que no se cuenta. Sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano, como siempre, acompañándolo y recordándole a ustedes que estamos en las plataformas digitales, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Y también les recordamos a ustedes y le agradecemos a nuestro productor general, don Iván Freire, y a nuestra secretaria técnica, Miriam González. Muchas gracias a ustedes. Y les recordamos que Talcahuano es más que un puerto, es mi puerto, tu puerto y el puerto de todos. Buenas noches y hasta mañana.